Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. También llegamos hasta la parte sur del estado de Sonora. Bien, hoy tenemos aquí en el estudio de invitado a un investigador del periodismo. Me refiero al licenciado Carlos Velázquez. Él tiene muchos años aquí en Sinaloa y es corresponsal. Bueno, me voy a permitir leer una breve semblanza. Ha sido jefe de prensa en diferentes niveles de gobierno. Ha sido analista y asesor político de campañas de varios gobernadores. Es corresponsal del Financiero desde el año de 1988, periódico El Financiero de la Ciudad de México. Comentarista político en noticieros radiofónicos de aquí del estado. Director y editor de la revista Sinaloa Dossier y La Cancha. Ha sido analista político y asesor también de diputados del Congreso y de funcionarios del gobierno del estado. Esta es una breve semblanza y Carlos Velázquez es un analista e investigador reconocido aquí en el estado. Hoy vamos a platicar con él el tema del resultado de las elecciones de este año, las que acaban de pasar hace una semana. Las elecciones 2016 aquí en nuestro país. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Repito, www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán, canal 3 en Culiacán. También desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Si usted tiene una televisión inteligente, pues muy sencillo, teclea el www.tvpacifico.com.mx y ahí puede ver el programa en vivo. Y también desde su teléfono, los teléfonos modernos de hoy, desde ahí teclea y lo puede ver desde cualquier parte del mundo. También a través del sistema de Megacable, canal 221 Megacable en todo el estado de Sinaloa. Sus comentarios a mi Twitter en @jHectorMuñoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Como les decía, hoy nos acompaña aquí en el estudio el periodista y analista político Carlos Velázquez. Ya comenté su currículum y le vamos a dar la más cordial bienvenida. Carlos Velázquez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Muñoz, muchas gracias por invitarme a tu programa Acontecer. Bien, pues Carlos, teníamos mucho que amenazándonos en que venías, no venías, bien, bueno, pues ya estás aquí, ya estamos aquí los dos. Claro, para ser bien, y para hablar sobre todo de un tema pues muy importante que de las elecciones en el país del 2016, las cuales recuerdo al auditorio, bueno, se votaron 8,522 candidatos. Se eligieron 12 gobernadores, 965 ayuntamientos, 239 diputados de mayoría relativa, 209 de representación proporcional y 60 diputados a la Asamblea de Constituyentes, que son los que redactarán en la Ciudad de México la nueva Constitución.
Bien, pues hubo elecciones en 14 entidades federativas para en este proceso que acaba de transcurrir. Carlos, tu opinión al respecto, danos tu visión como analista. Adelante, por favor. Pues mira, ya conociendo los resultados, aunque siguen siendo preliminares, a pesar de que en la semana hubo reuniones de los organismos electorales para hacer los conteos finales de cada entidad, pues aún se sigue comentando el resultado que hubo en el país, que pues para algunos fue sorpresivo, para otros no lo es, ya se advertían ciertas tendencias. Yo creo que los resultados que se dieron en 12 estados donde se eligieron gobernadores y en 2 donde hubo elecciones locales, pues hay mucho tema para comentarlo, no solamente hoy, ni esta semana, ni lo que ocurrió en la semana que transcurrió. Yo creo que esto da para varios días, pero sí podemos decir algunas tendencias de lo que se ha visto en estos resultados preliminares. Por ejemplo, para empezar, bueno, pues el PRI ya vimos que bajó su votación, pierde gubernaturas. Su dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones, había dicho que iba a ganar 9, pues hasta ahora parece que son 7, según los conteos que hubo en la semana, los estados que pierde. Entonces el PRI, aún así, sigue siendo un partido, sigue siendo el partido más votado en el país, aún a pesar de que perdió estados. Pero aún a pesar de que sigue siendo el partido más votado, su tendencia es hacia la baja. Es decir, los votos son menos, cada vez más, en esas entidades donde aún mantiene el poder. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué el PRI sigue ganando en esos estados? Y la pregunta es, pues, ¿será que todavía le funciona la maquinaria al partido? ¿Será que en esas entidades el PRI ya no funciona o han sido malos los gobernantes? En fin, otro factor que hay que observar es el de Morena, que, bueno, a los detractores y los simpatizantes de este partido o del que lo dirige, Andrés Manuel López Obrador, pues nos dimos cuenta que fue competitivo en Oaxaca, en Veracruz. En Veracruz casi ganan la elección. Casi ganan y tengo entendido que por ahí en Veracruz, no sé si ya presentarían la impugnación o vaya a haber alguna impugnación, porque hubo una votación muy cerrada. Y bueno, y la Ciudad de México, pues sabemos que es de plano, desde que se dividieron con el PRD, pues Morena es el que sigue dominando. Ganó ahí. El PRD, a propósito del PRD, pues se fue hasta el tercer lugar, en estas elecciones del 5 de junio. ¿Tercero o cuarto? Depende, en algunas entidades, pero si estamos hablando en el panorama general del país, tercer lugar. Se va al tercero, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues la sorpresa fue el PAN. La sorpresa para algunos, ¿no? Para ellos, Anaya dice que no fue sorpresa, que trabajaron bien ahora para recuperar entidades, y ya lo viste que ahora dice que van por el de 2018. Por los Pinos. Van por los Pinos, a recuperar la presidencia, pero pues por lo pronto, ahí tiene 7 estados ya. Van a gobernar 40 millones de mexicanos, que es la tercera parte del país. O sea, 7 estados. ¿Cuáles fueron los estados que...? Los estados, mira, donde tienen aquí ya virtualmente ganado: Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Durango, Puebla y Aguascalientes. Incluso esos primeros que mencionaste tenían como 80 y tantos años, que nunca había ganado otro partido más que el PRI. Y curiosamente, lo que aquí coincidimos con Manlio Fabio, ¿qué le ha fallado o qué le falló al PRI? Que es Veracruz y Tamaulipas, donde había dominado tradicionalmente el PRI, después de 80 y tantos años. 88. Y ahora le ganan las gubernaturas, pero si te fijas, si observamos o si analizamos los antecedentes previos a esta elección, pues es donde últimamente en estos meses han ocurrido hechos de violencia y la población
ya está harta de la inseguridad que ha sucedido últimamente, los homicidios que han ocurrido allí en Tamaulipas y en Veracruz. ¿Sí? Es por eso que el PRI dice que hay que poner mucha atención en esos resultados y por qué perdió el PRI en esas entidades. Vamos a ir un corte, ¿te parece? Y regresamos y continuamos con el tema. ¿Cómo no, Héctor? Bien, le comento al auditorio, está con nosotros aquí el licenciado Carlos Velázquez, él es analista y periodista político. Estamos platicando acerca de los resultados de las elecciones en el país, elecciones 2016. No se vaya, vamos a ir un corte. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio, está con nosotros el licenciado Carlos Velázquez, periodista y analista político. Carlos, antes de ir a un corte, nos comentabas acerca, de tu análisis de Veracruz y Tamaulipas, ¿por qué perdió el PRI? Ahora, también mucha gente me pregunta a mí, ¿qué le pasó al PRI en esta elección cuando Manlio Fabio decía que se iban a ganar 9 de las 12 gobernaturas? Pues, ¿qué le pasó? Él también ha dado ciertas explicaciones que pueden ser o malos gobernantes o malos gobiernos en este sentido, o la misma situación de ambiente que se da en esas entidades, como te decía hace un momento, Veracruz y Tamaulipas, el clima de inseguridad. ¿Sí? La violencia que ocurrieron en los últimos meses, pues a lo mejor eso fue lo que acabó de decidir a la población para que votara en contra del PRI. Pero además hay otros factores, doctor Muñoz, que te quiero comentar, no solamente de Veracruz ni de Tamaulipas. En todos los estados hubo incidentes que ocasionaron denuncias o dieron parte a la FEPADE, a la federación que lleva el control. La Fiscalía Especial de Delitos Electorales. ¿Sí? Entonces, aquí yo veo en este panorama que estos incidentes no incidieron en los resultados, en sí no incidieron en los resultados electorales de cada entidad, pero sí dieron motivo a crear una suspicacia, a crear cierta desconfianza en estos resultados. ¿Por qué? Porque en algunas entidades se cambió el formato de los organismos electorales, que son los que tienen que dar certidumbre a los resultados electorales, a las elecciones en cada entidad. Y bueno, aun cuando hubo muchas denuncias en la FEPADE, incluso aquí en el estado, si quieres ahorita lo comentamos, pero no incidieron en los resultados. No incidieron, pero sí crean todavía cierta desconfianza de la población en los organismos electorales. Entonces, esto tendrá que irse perfeccionando para que la población, la ciudadanía que nos está viendo aquí en Sinaloa y en Sonora, pues tenga más certidumbre, tengan más confianza en los organismos electorales, porque cada vez son más los ciudadanos los que organizan las elecciones, ¿sí? A pesar de ciertos errores que hubo, incluso en los programas, en los resultados preliminares. En los conteos. En los conteos preliminares, ya sabemos. Hubo confusión, que era a las 8 de la noche, y se malinterpretó, la gente decía que iba a haber chanchuy, que a final de cuentas lo único que era, en algunas... Lo que yo platiqué con la titular de aquí, de Carla Peraza, y ella me explicó la razón. Me decía, mira, es que hay estados donde cierran por el uso horario diferente, entonces se quiere homogeneizar para que todos empecemos al mismo tiempo. Sin embargo, aquí se empezó, en el caso de Sinaloa, a las 6 de la tarde como siempre. Sí, y efectivamente, en todos los estados hubo ciertos trastornos, ¿verdad? sí. Entonces,
pues eso crea susceptibilidad en los partidos políticos opositores o en aquellas entidades en donde estaba cerrada la votación y se generaba esa desconfianza, no solamente en los partidos, sino en la ciudadanía en general, que genera desconfianza. Pero yo creo que cada vez se va a ir perfeccionando más los procesos electorales y la organización, y tengan la seguridad, televidentes, de que muy próximo va a haber más perfección en los organismos y va a haber más certidumbre en los resultados electorales. ¿Sí? Bien, Carlos, bien, ya pues vimos el tema nacional, y el tiempo aquí en la televisión se va rápido. En Sinaloa gana el PRI, le gana al PAN, desplaza a un gobierno emanado del Partido de Acción Nacional y de una coalición. ¿Cuál es tu análisis? Fíjate qué contraste, ¿no? Estamos hablando del panorama nacional, sí, de que el PAN sorprende en 7 estados, gana, se coloca en segunda fuerza política para gobernar 40 millones de mexicanos en 11 estados, más los que ya tiene, pues creo que son ya 12, 13 entidades donde el PAN gobierna, y curiosamente en Sinaloa gana el PRI y en Oaxaca y el también. PAN se va al tercer lugar. Aquí la sorpresa, como bien decía el candidato del partido sinaloense Héctor Melesio Cuen, que iba a haber sorpresa. Pues sí sorprendió. Pues claro, tuvo una votación porque alta. Se fue al segundo lugar, es la segunda fuerza política en el estado de Sinaloa, y el PAN lo manda al tercer lugar. Entonces, fíjate qué contraste, ¿no? En el país, en el panorama general, el PAN se ubica en la segunda fuerza, y en Sinaloa se va a la tercera fuerza de acuerdo a estos resultados que se dieron en la semana. O sea, si lo vemos por ahí... ¿Qué participación hubo aquí en Sinaloa? Qué bueno que tocas ese tema, doctor Muñoz, porque tú tenías un histórico por ahí. Exacto. ¿Te acuerdas que yo hace una semana o hace 15 días más bien, por ahí así, yo di una proyección, un pronóstico de cómo iban a quedar más o menos los resultados electorales? Pero yo hablaba de un 50% de participación. De participación, de acuerdo a los promedios que ha habido en los últimos 6 sexenios. Yo creo que la votación, la participación más baja que ha habido es la de Toledo Corro, que fue de alrededor del 33%, 36% de participación ciudadana, y con eso ganó la gubernatura. Sin embargo, vemos que en otras elecciones estatales ha habido 52%, 56%, 55%. ¿Cuál es la más alta participación que ha habido? La votación más alta que ha habido... ¿En qué elección fue? Fue, ahora verás, te lo voy a decir por aquí, fue del 71% en el 82%, del 74% en 1986 con Francisco Labastida. Con Labastida. Fue el que tuvo más participación. Más participación. Quizá porque Francisco Labastida había sido un secretario del gabinete de Miguel de la Madrid y traía una imagen y una trayectoria muy buena, y le permitió una participación ciudadana del 74%, la más alta que se ha dado en Sinaloa. La más alta, con Labastida. Vamos a ir a un corte, ¿te parece? Correcto. Bien, le recuerdo al auditorio, está con nosotros aquí el analista político Carlos Velázquez, y estamos platicando acerca de las elecciones que se acaban de dar hace una semana aquí en el país y en nuestro estado de Sinaloa, elecciones 2016. Yo soy Héctor Muñoz, sígueme en Twitter, en @JHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Contestar. Estamos platicando con el licenciado Carlos Velázquez, él es periodista y analista político, tema elecciones 2016. Carlos, antes de ir a un corte, comentamos acerca de las elecciones aquí en Sinaloa. Gana Quirino Ordaz Coppel por el PRI y en alianza por el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza. Segundo lugar, el partido sinaloense de Héctor Melesio Cuen Ojeda, que encabeza Héctor Melesio Cuen Ojeda. Tercer lugar, Martín Heredia. Recordemos al auditorio que aquí eran 8 candidatos. 8 candidatos. 8 candidatos.
De 9 partidos. De 9 partidos, exactamente. Entonces, y un independiente, ¿no? Un independiente. Carlos, ¿qué número de votación tenemos? ¿Qué participación? Bueno, yo lo cerré hasta el 90%, el 90.06% de los resultados del PREP, Sí. los preliminares. Obviamente ya el miércoles pasado Sí. pues, se dieron los resultados, Sí. un poquito Pero más o certeros. menos. Pero si nos basamos en el 90% de que se dieron a conocer la semana pasada en el PREP, pues vemos que el PRI con Quirino Ordaz Coppel obtuvo aproximadamente el 41-20%, que vienen siendo cerca de 300,000, alrededor de 300,000 votos. Hay algunos Sí. que hablan de 320,000 votos, más o Sí. menos, y pero bien, pues, ¿y la participación ciudadana en cuánto estuvo? Estuvo en el 44.32%. No llegó al 50%. No llegó al 50% como lo había yo pronosticado. Creo que es la primera vez que me falla. Bueno. Después de Al- tantos, ¿verdad? Alguno me tenía que fallar, Alguna te tenías ¿verdad? que equivocar. Pero exactamente. bueno, es una participación muy baja. Y ya lo hablamos hace rato, que la más alta fue la de La Bastida con el 70 y tantos %. ¿Sí? Entonces, esto, si nos ponemos a observar detenidamente, que fueron alrededor de 300, vamos a hablar de 300,000 votos 300,000 votos cerrados. ¿sí? Comparado con los otros que han rebasado 500,000 votos. Jesús Vizcarra rebasó los 500,000. Juan Millán rebasó los 400,000, incluso Jesús Aguilar Padilla. Entonces vemos... Renato Vega, ¿no te ahí con Renato Vega ganó, te voy a decir, por aquí. Porque Renato, traes traigo muchas una cifras muy enciclopedia interesantes. aquí, mira. Ganó con el 56% Renato Vega y también alcanzó 400,000 votos. 400,000 Sí. votos. Aquí es una cosa que yo me basé en las tendencias de 1980 hacia acá. El PRI va bajando en porcentaje aproximadamente 10 puntos porcentuales de las votaciones que se dan para gobernador. Si vemos, por ejemplo... ¿Y a qué se lo atribuyes? Volvemos a lo que decía Manlio Fabio. A veces malas actuaciones en el gobierno, la población va creciendo, los jóvenes se van informando más de la política, las redes sociales, no solamente los medios de comunicación impresos y electrónicos, ahora tenemos redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, todo esto. Todos los jóvenes están más atentos, aun cuando digamos que digan que los jóvenes no se interesan en la política, pero los que se interesan están bien informados por las redes sociales. Entonces hay muchas circunstancias, muchos factores que se dan para que el PRI vaya bajando su votación. ¿Sí? Entonces el PRI mantiene sus votos duros en la gente madura, se puede decir, en la gente adulta, pero los jóvenes van informándose y van captando su ideología, porque hay diversidad de partidos que ellos eligen. Y obviamente pues sabemos que los jóvenes son más rebeldes que los adultos. Por eso es que vemos que el PAS ve cómo ahora se ubicó en el segundo lugar. ¿Y cuántos votos juntó el PAS más o menos? Un promedio de 180 a 190,000 votos. Casi 200,000 votos. Casi los 200,000. Quiere decir que creció mucho de acuerdo a lo que obtuvo en la primera participación electoral. Fueron 114,000, que fueron 120,000 votos, vamos a decir, y ahora casi le llega a los 200. ¿Sí? Entonces, fue una campaña que le permitió tener un crecimiento y que va a tener una buena representación en el Congreso del Estado. Y en cambio, Morena se va al tercer lugar, solamente ganó 2 votos, 2 distritos o 2 diputados de mayoría. Falta saber cuántos tiene en representación, pero en el Congreso va a tener muy baja representación legislativa. Y el que va a tener más es el PAS, el partido sinaloense. Pero aún así... O sea, después del PRI. Después del PRI. El PRI va a tener el control de la Cámara. O sea, Quirino va a poder gobernar, va a tener la gobernabilidad, porque va a tener el Congreso, va a tener también, bueno, las alcaldías y la gobernatura, obviamente. 12 alcaldías hasta ahora, aunque todavía no es oficial, pero bueno, son 12 alcaldías que el PRI va a tener, mayoría en el Congreso, y va a tener Quirino Ordaz una armonía política en este sentido, con el Congreso del Estado, con los ayuntamientos,
¿sí? Y obviamente con el que ya tiene con la Cámara Federal, con los diputados federales. Y los senadores. Y esto le favorece, los senadores sobre todo, esto le A la favorece gobernabilidad. al Estado, sobre todo esto que los ciudadanos lo entiendan, que va a tener una armonía política este gobernador electo Quirino Ordaz, porque va a tener armonía política con toda la entidad, con las alcaldías, el Congreso y la Cámara Federal, el Senado, y obviamente, bueno, pues esperemos que el presidente de la República también le dé un buen apoyo al Estado y que ahora sí el Estado tenga un despegue muy fuerte en lo económico y en todos los sectores productivos que tiene, la agricultura, la pesca, la ganadería, etcétera, y que durante los 4 años, 10 meses que esté Quirino Ordaz en este gobierno, pueda hacer mucho más de lo que han hecho gobernadores en 6 años. Bien, Carlos, queda 1 minuto para cerrar. ¿Algún comentario? Yo veo que traes mucha documentación ahí y pues tú tienes una página, coméntale al auditorio aquí dónde puede consultar todos esos datos, por favor. Claro que sí, yo tengo un archivo y tengo una página que es el www.sinaloaes.com, en donde yo hago comentarios políticos, análisis, sobre todo mucha estadística que yo manejo de los resultados electorales desde 1960 a la fecha, no solamente del estado de Sinaloa, sino del país, para que más o menos ustedes se vayan dando cuenta cómo va evolucionando el país y Sinaloa en cuanto a procesos electorales. Bien, Carlos, el tiempo de la televisión se acaba muy rápido. Nos quedaron muchas cosas ahí, pero hablamos en términos generales. Pues próximamente nos sentamos aquí otra vez. Claro que sí, parece? Muchas gracias, doctor Muñoz, gracias y mucho éxito con tu programa de Acontecer. Gracias. Bien, pues nos vamos. Hoy nos acompañó aquí en el estudio el licenciado Carlos Velázquez, él es periodista y sobre todo analista político. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.